este lugar. Donde sea que Él nos lleve, también el Evangelio va junto con nosotros, porque Él está en nuestro corazón, Él está en nuestras vidas. Jesucristo ha dado hasta la última gota de su sangre para poder ser uno con nosotros. Solamente por Él nos encontramos aquí y podemos escuchar la palabra. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himnario bautista, el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Jesucristo es nuestro Señor. Él ha dado la vida por nosotros, ha dado la vida por su iglesia. Él con tanto amor nos ha amado
Y por eso, ¿no? Él debe crecer en nuestras vidas, porque Él ha dado todo por nosotros, por su amor. Por eso, ¿no? Esa alabanza, cuán grande es Él, el cual ha dado la vida por nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 26. Himno 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Nuestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos den despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, de buen defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra.
El himno número 26, ¿no? Castillo fuerte es nuestro Dios. En Él tenemos el refugio, en Él tenemos la victoria. Solamente en Él podemos avanzar y seguir, solo por Jesucristo, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 222. Himno 222, maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Él nos quiere dar todas sus maravillas. Él nos quiere dar todo su amor. De Él sale, ¿no? El amor, la felicidad, la paz, la paciencia. Todo sale de Él. Lo único que Él quiere es que nosotros estemos junto a Él. Con la sangre de Jesucristo, nosotros podemos presentarnos y estar junto a Él. Por Jesucristo, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 460. Himno 460, porque Él vive.
Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Buenos días, hermanos. Sí, los hermanos que están atrás, ¿será que pueden llenar las sillas, por favor? Pasen adelante. Normalmente, ¿no? Escuchando más cerca, más, ¿no? Cómo Dios va a trabajar, ¿no? Sí, hermanos, entonces hoy es un día especial, domingo, donde podemos adorar y glorificar a Dios. Entonces, esta hora vamos a invitar al hermano Cristian Villanueva, quien va a orar para el culto de hoy día. Sí, antes de escuchar la palabra, entonces, si el hermano va a orar.
Hermanos, vamos a orar en esta mañana agradeciendo a Dios todos. Gracias Dios eterno por este tiempo, por permitirnos llegar a este lugar y porque aún están en camino, pues los puedas traer aquí a este lugar y podamos escuchar la palabra también juntamente. Así podemos gozarnos y recibir también la vida espiritual, Señor, vida en espíritu. Juntamente con Cristo también podemos recibir la gracia, Señor, de tu palabra. En este tiempo también puedas guiar a tu siervo para que en él puedas poner palabra de vida, con esperanza y amor, que muchos quieren venir a escuchar y recibir y de acá puedan salir con un amor inmenso que Dios los puede recibir. En el nombre de tu Jesucristo quiero darte gracias por este tiempo. Amén, amén. Sí, muchas gracias. Así Dios trabaja, ¿no? Y creo que el día miércoles, escuchando, ¿no? Yo, este malo que pensaba así. La Biblia dice que por ignorancia perece mi pueblo, así dice. Entonces, así estaba pensando, ¿no? Yo dije, yo soy muy ignorante, por eso perezco mucho. Porque cada día, cada mañana levantándose, cada persona confiesa lo que va a hacer, así dice. Escuchando el día miércoles, en la mañana, hora piadosa, ¿no? El pastor estaba predicando sobre la vida de Raquel y Lea, dos personas, dos mujeres que salen en la Biblia, ¿no? Pero las dos señoras confesaban todo, ¿no? Sus hijos nombraban, Lea sobre todo con esperanza nombraba sus hijos, Judá, todo Simón, todo así. Me veía que yo también despertándome pensaba, después que me he ido, ¿no?, a trabajar, yo dije, yo debo nombrar hoy día, ¿con qué corazón? ¿Cómo Dios va a trabajar? Tendría que decir, hoy voy a triunfar con Dios, así tendría que decir. Así empecé a vivir esta semana, ¿no? Hacía mucho frío, pero me veía que Dios trabajaba. Yo creo que tanto frío, nadie parece que quiere comprar algo que es hielo, ¿no? Pero mucho más comprado esta semana. Entonces, por esas razones que he pensado, claro, cada mañana debo despertarme con esperanza, diciendo que Dios va a trabajar. También yo creo que domingo también con ese corazón deben venir, ¿no?, al culto. Yo voy a escuchar la voz de Dios por medio de lo que va a exponer el pastor, no sé, así. Sí, esta mañana vamos a escuchar testimonio del hermano Freddy Villagómez. Sí, vamos a escuchar su testimonio. También a él también vamos a invitar para que pueda pasar adelante. Y también vamos a escuchar cómo Dios está trabajando, cómo está haciendo la vida de creencia. Sí, hermano, pase por favor. Muy buenos días, hermanos. Agradecido a Dios porque también me da este tiempo de poder testificar, ¿no? Verdaderamente este tiempo que pasamos allá en el campamento ha sido para mí también como un aprendizaje más en la vida de la fe, ¿no? Ya que al principio, antes de viajar, nosotros teníamos la dificultad en el pasaje, ¿no? Y saliendo de la casa nosotros empezábamos diciéndole a Dios, ¿no? Señor, tenemos esto, tanto, por favor tú puedas darnos, aún el pasaje nos puedas permitir tanto la ida como el retorno, ¿no? Y por la cuestión de los bloqueos, habían subido, ¿no? Los pasajes estaban haciendo subir porque están yendo con desvío y muchas otras cosas. Pero aún así, ¿no? Orando a Dios, Él nos permitió el pasaje también y llegamos allá a Cochabamba, ¿no? Era como un sueño porque realmente nosotros viendo la situación no podíamos llegar allá, pero orando a Dios sí nos permitía poder llegar al campamento, ¿no? Y así también allá en el campamento, una palabra que yo podía escuchar también
y recibir también esa palabra. Está en el libro de San Juan 11:22, ¿no? Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, dice. Amén. Si verdaderamente esta palabra hace que nuestro corazón también pueda afirmarnos a nosotros, ¿no? Nosotros somos hijos justos, santos y perfectos. ¿Cómo Dios no nos puede dar así? Esa palabra hizo de que cuando yo llegué allá a Cochabamba, escuchando algunos comentarios que siguen los bloqueos, que van a intensificar y tantas cosas, ¿no? Nosotros también, orando a Dios, le pedíamos, ¿no?, de que pueda abrir las carreteras para que podamos retornar. Y también, como algunas veces escuchaba en los testimonios, cada vez que hay un evento de la iglesia, todas las cosas están todo en su lugar, aún el clima está agradable inclusive, ¿no?, para los hermanos. Así pasó también allá en Paraguay, ¿no? Y con ese pensamiento también yo decía, ¿cómo Dios no va a preparar también el tiempo allá en Cochabamba, ¿no? Y los días que estuvimos allá ya no estaba tanto el frío como decían, ¿no? Se van a llevar muchas cosas para abrigarse, está demasiado frío, está haciendo así, ¿no? Pero llegamos allá y estábamos caminando normal también nosotros, ¿no? Entonces, aún en el retorno, ¿no?, Dios nos podía dar también el pasaje exactamente, aún así con transbordo, ¿no? Salíamos de Cochabamba orando a Dios y decirle, Señor, tú nos vas a permitir llegar hasta La Paz, porque estamos con los niños también, ¿no? Aún así, la flota en la parte donde estaban bloqueando nos dejó, ¿no? Caminamos como máximo unas 2 o 3 cuadras, ¿no? Pasamos el bloqueo, ya hubo ¿cómo se dice? Habían minibuses que estaban llevando a Oruro y solamente nosotros podíamos decir, Señor, también estamos con maletas, estamos con los niños, tú permítenos lo más cerca a la terminal. Pero esta movilidad también nos permitió, ¿no?, hasta la terminal siempre, ¿no? De la terminal bajamos y subimos a otro bus, ¿no? Entonces, aún en estas cosas, Dios podía responder, Dios nos podía ayudar también para poder llegar, ¿no? Aún para mí, para mi nieta, no, eso era toda una aventura, ¿no? Caminar 3 cuadras. Para nosotros, la gracia de Dios, ¿no? Porque Él nos permitía así. Prácticamente nosotros, según nuestro pensamiento, ¿no?, podíamos ver la dificultad, pero agarrándonos de esta palabra podíamos avanzar libremente, ¿no?, sin ninguna dificultad, ¿no? Así puedo yo en esta mañana también agradecer a Dios porque Dios nos permitió el campamento, nos permitió pasar un buen tiempo también allá, ¿no?, disfrutar del clima, aún de la compañía de los hermanos y poder también tener comunión con algunos hermanos que tal vez de muchos años no los hemos visto y podemos encontrarnos, podemos hablar también con ellos, ¿no? Así agradezco a Dios porque me permitió llegar al campamento también, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Sí, hermano, muchas gracias. Dios trabaja, ¿no? Y también veo que los hermanos más temprano deben llegar, ¿no? Claro, ustedes ya llegaron, algunos falta todavía. Pienso que yo tengo un equipo de fútbol, se llama Los Mejores Jugadores del Mundo. Por eso, antes de jugar el partido, ¿nosotros qué hacemos? Jugamos, o sea, calentamos el cuerpo, preparamos, yo también me cuelgo en el arco para agarrar bien la pelota, así. Porque estoy calentando mi cuerpo, porque sé que voy a jugar.
Yo pienso que, ¿por qué debe llegar temprano? Para escuchar testimonio, coro de la iglesia que va a cantar, sobre todo va a cantar canto esperanza, también nueva alegría, ¿no? Van a cantar. Para escuchar, debe llegar temprano, amén. Pero llegue temprano para que con todo corazón pueda escuchar. La palabra va a entrar fácilmente, pero llega a la última hora. Algunos, ¿por qué llegan tarde? O sea, estaba pensando, ¿para qué voy a escuchar testimonio de los hermanos? Tontería que hablan. Por eso llega tarde, así pienso yo. Sí, hermanos, vamos a continuar Vamos a escuchar otro testimonio de seminarista Doris Almendras. Vamos a escuchar su testimonio, cómo Dios está trabajando, cómo está llevando la vida de creencia en este tiempo, ¿no? Por ustedes también próximos, háganse anotar y así van a testificar. Sí, hermano, muchas gracias, vamos a invitar. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Y es la primera vez que estoy subiendo a testificar. Y algunos hermanos no me conocen, mi nombre es Doris. Y yo el año pasado, por la gracia de Dios, me permitió ingresar al seminario. Y pues este día yo quería testificar porque yo soy de Cochabamba y vine primero aquí a La Paz como voluntaria, pero y como decía, Dios me permitió ingresar al seminario. Yo al principio yo pensaba, una persona quien ingresa al seminario es una persona que está cerca a los siervos, una persona que tiene vida de creencia, que es una mujer de la fe, que sirve al 100% a la iglesia. Esa persona yo pensaba que ingresaba al seminario. Pero cuando yo recibí la noticia de que ingresé al seminario, para mí era una alegría para mi vida, sí, porque yo no tenía la condición de ingresar al seminario, pero solamente Dios podía permitirme así. Y estando en el seminario, Dios me enseñó muchas cosas y aún me sigue enseñando a mi vida, porque yo siendo hermana apenas iba a la iglesia. Yo ni siquiera llegaba a los cultos puntual, ni siquiera yo me acercaba a los siervos. Yo completamente mi vida era sin guía. Apenas iba a la iglesia porque era maestra de niños o porque era maestra de danza, solamente por eso iba a la iglesia. Pero estando en el seminario, recién yo puedo conocer qué es la vida de creencia. Y 100% Dios se muestra en mi vida, pero muchas veces yo olvido cómo Dios trabaja en mi vida. Este último tiempo, esta semana no aproveché para visitar a mi familia y hablando con el siervo, yo paso una situación con mi salud. Entonces, muchas veces por esa situación tenía el pensamiento de querer regresarme a Cochabamba y solamente miraba la situación y pensaba, ¿por qué Dios me permite esto así? Pero al principio yo solamente pensaba como una persona de afuera, hiciste algo, ya empezaba a vivir condenándome así. Pero este último en el retiro, pastor decía, ¿no? ¿Quién vive con condenación? Y es una persona que sigue viviendo en pecado así. ¿Qué persona vuelve a vivir como la vida anterior así? Entonces yo podía darme cuenta cómo estoy viviendo así. Dios me dio esta situación, pero esta situación no es malo. Esta situación es buena y es una bendición. Y yo estando
humanamente, viendo los resultados de los laboratorios, no se ve bien así, ¿no? Pero solamente es algo que va a cambiar, así pensaba. Dios tantas veces me dijo que estoy sana, pero ¿por qué no puedo creer así? ¿Por qué no puedo creer? Tantas veces Dios me muestra su corazón para mi vida, pero ¿por qué no puedo creer así? Estos días yo pensaba, mi familia, yo solamente cierro el corazón de mi familia, yo solamente lastimo a mi familia, hago sufrir nada más a mi familia. Por ese corazón yo muchas veces no quiero ir a visitar a mi familia. Pienso, ¿qué puedo hacer por ellos así? No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y muchas veces me entra ese corazón, regresa ese corazón de nuevo a mí, como por culpa de ti tu familia o tú no va a la iglesia así. Muchas veces me llega ese corazón, pero viendo la palabra, mi familia está en la iglesia, sirve al evangelio, van todo el tiempo, está cerca el siervo, solamente eso recuerdo así para mi familia. Y también yo olvidé algo muy importante en mi vida. Viendo la situación totalmente, mi corazón se cerraba. Pero hablando con pastor allá en Cochabamba, me hacía recuerdo de algo que yo había olvidado. Yo, ¿a quién sirvo así? Yo, ¿a quién sirvo? ¿Quién es mi padre así? Olvidé completamente esa parte de mi vida. Por eso, solamente viendo la situación, yo me caí así, recordando quién es mi padre, porque yo pensaba, mi familia me va a ayudar en esta situación, así, pero nunca pensé, Dios me va a ayudar mejor que mi familia, así. Por eso yo podía agradecer este tiempo. A veces, cada vez que yo visito a mi familia, Dios me enseña algo, me hace recordar así para mi vida. 100% de verdad, Dios me cuida mejor que mi familia. Dios cuida mejor mi vida, mi corazón. Y hay muchas cosas que surgen en este tiempo, pero solamente yo me quiero apoyar en la palabra, porque también Sara, ¿de cuánto tiempo tuvo a su hijo así? Ella igual muchas veces no creía en la palabra, pero solamente por la promesa ella pudo tener a su hijo. Entonces yo también así, de esa manera, yo sé que muchas veces por la situación, olvidando la palabra, yo voy a caer así. Pero por la promesa que Dios me dio, yo sé que Dios va a cumplir así. Entonces solamente por eso yo puedo apoyarme así. Y por eso yo agradezco a Dios por el tiempo que me permitió visitar a mi familia. Y aunque hay muchas cosas que surgen en mi familia, pero yo no quiero ver eso así. Por eso yo agradezco a Dios por el tiempo que me permite estar con mi familia así. Sí, eso, hermanos, quería decir. Gracias. Sí, hermana, muchas gracias. Ahora vamos a invitar a Canto Esperanza. Ellos van a cantar 2 canciones, Más allá del sol y Tú me levantas. Sí, vamos a invitar a Canto de Esperanza, ¿no? Dios trabaja, ¿no? Yo a veces pienso así, pero yo voy a la iglesia, al culto, pero claro, mi familia no viene, ni mi mamá tampoco, mi hermana tampoco, pero recientemente está queriendo venir, ¿no? O está queriendo conectarse, ¿no? Por eso yo creo que mientras que yo voy, ellos también reciben la gracia y reciben la bendición. Mientras que adoro a Dios, Dios va a trabajar en vez de mí, así yo pienso. Sí, vamos a invitar al coro. Hola, sí.
Muy buenos días, hermanos. Este tiempo, mi familia un poco se siente, ¿no? Humanamente un poco triste, ¿no? Cuando estuvimos en el campamento, falleció mi mamá. Pero luego de haber hablado con mis hermanos, tenemos la esperanza, ¿no? La esperanza viva de que vamos a volvernos a encontrar, porque hay una palabra que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es mi esperanza y esa es mi alegría también. Con esa palabra se borraron todas las tristezas y ahora todo es alegría. Y más allá del sol, podré encontrarme con mi mamá. Y esa es mi esperanza y quiero que también sea esperanza de todos ustedes que han perdido alguna vez un ser querido. Más allá del sol. Que allá en la gloria tengo una mansión. Al alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano, Él fue prepararnos a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.
y débil por mis cargas, y siento que la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas, y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Si estoy cansado y débil por mis cargas, y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy sobre tus hombros, me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día ¿Qué les parece, hermanos? Creo que Coro Gracia estaba aquí. Próximo vamos a escuchar continuamente, entonces vamos a invitar, tenemos Coro Nueva Alegría, ellos también van a cantar dos himnos, Pon tus ojos en Cristo, mi Dios de amor. Cada mañana nosotros en este lugar estamos ocupando, estamos alquilando, ¿no? Este lugar
Entonces debemos aprovechar a lo máximo, así. Por eso después de la predicación del pastor, por grupos vamos a reunirnos, entonces casados, casadas, jóvenes y adolescentes, ¿no? Aprovechemos, porque alguna persona no quiere aprovechar, pero la verdad que yo pienso, mis jugadores, yo le digo, ponga plata, si no pagan, no hace falta que juegue, digo. Pero yo soy buen jugador, aún así, tiene que pagar plata. Después valora, entonces recién se queda y juega muy bien. Sí, ahora vamos a escuchar la canción, sí. Gracias. Alma cansada y
Gracias. Así hemos escuchado, ¿no? Las diferentes canciones, himnos, por la gracia de Dios. Por eso cada domingo, hoy también tenemos culto, después de culto de la mañana, también tenemos culto en la tarde, pero vamos a seguir escuchando. Y ahora vamos a ver un video de Retiro Nacional de Bolivia. Sí, vamos a ver un video.
Sí, muchas gracias. Los que fueron al retiro, ¿no? Pasaron muy bien, pienso. Yo nomás me sentí medio raro, porque no fui. Todo le mandé a mis hijos, todo, mi esposa todo, pero yo nomás me quedé raro. ¿Por qué soy tan raro así? Me sentí, ¿no? Sobre todo me he perdido mi llave también, no podía entrar ya para dormir después. Dios así trabaja, ¿no? Yo creo que Dios nos va a guiar muy bien. Entonces es hora, ahora es la hora más importante. Vamos a escuchar la palabra del pastor. Vamos a invitar al pastor Andrés para que nos pueda compartir la palabra. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver el libro de Efesios. Esta mañana el libro de Efesios capítulo 2. Desde capítulo 2, versículo 1 hasta 10 voy a leer. El libro de Efesios capítulo 2, desde versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta el versículo ya 10 hemos leído. Varias veces mirando ese video de retiro, ¿sí? Podemos recordar. ¿Usted también recuerda cómo hemos pasado ahí? Sí, parece, quería vivir allá en Cochabamba, ¿no? No quería volver a La Paz. Aquí muchos bloqueados, manifestaciones, tráfico. Pero hay mucho, ¿no? Árboles, naturalezas. Y luego, y además, más también comida muy rica, ¿verdad? ¿No? Abundantes. Y cada noche yo he visto en kiosco, no quería dormir, ¿sí? 2, 3, 4, varios hermanos, sigue comiendo. Aunque desayunaron, almorzaron, cenaron, pero en la noche otra vez, comiendo kimbap, ramen, picante, todo comían. Entonces, estábamos, ¿no? Estábamos muy felices. Además, escuchamos, ¿no? La palabra de Dios. Luego, mirando ese video, hubo el bautizo, ¿no? El bautizo. Luego, oraciones para los enfermos. Llegaron, ¿no? Varios hermanos enfermos, aunque no está enfermo, pero quería recibir la oración. Entonces, llegando, recibiendo oraciones. Entonces, antes de bautizarse, algunos preguntaban sobre el bautismo.
antes de conocer nuestra iglesia, desde pequeños o en otra iglesia ya recibieron el bautizo, dice. Entonces, otra vez puedo recibir el bautizo y pregunto. Entonces, recibiendo varias veces el bautizo, ¿está bien o no? ¿Qué le parece? Bueno, ¿no? Tener uno, dos, varias, tener bueno. El bautizo también, varias veces recibiendo bueno, ¿no? Entonces preguntaba, ¿ya recibieron el bautizo antes en otra iglesia, en otro, ¿no? Otra iglesias? Y cuando yo estaba en el seminario, que tenía tiempo, porque yo tenía tiempo, era dinosaurios. Y normalmente un año de entrenamiento en Corea, ¿no? Con Pastor Ospa. Pero me faltaba mucho, me quedé años. Entonces, como soy dinosaurio, todo conozco, sé. Entonces, recientemente ingresan nuevos seminaristas, mirando a mí, soy mayor que todos. Luego, como un dinosaurio, ¿ve? Entonces, no me toca, aunque nadie me habla. ¿Sí? Vamos a limpiar, no limpiaba. Vamos a ir a desayunar, no, que tampoco quería desayunar. Entonces, como muy rebelde, ¿verdad? ¿No? Rebelde. Había mucho tiempo, entonces yo tenía curiosidad, ¿no? Saber de la Biblia, historia. Entonces, leyendo, investigando, ¿no? La historia del Evangelio, las iglesias. Entonces, y aunque como iglesia Jerusalén principal, ahí estaban los discípulos de Cristo. Entonces, iglesia principal es iglesia Jerusalén, pero todavía ellos seguían, ¿no? Antiguas costumbres. Aún es Cristo salvó a nosotros, pero iglesia y principal Jerusalén siguiendo antiguas costumbres. Entonces, ahí ellos también nuevamente, ¿no? Nuevamente cumpliendo los mandamientos y así según su obra. Entonces el Evangelio y pasó a Antioquía, lugar de Antioquía muy importante. Ahí los extranjeros gentiles recibieron la salvación. Entonces ahí fuertemente llevando el Evangelio muchas gentes podían conocer el Evangelio. Hasta ahora, ¿no? Nosotros escuchamos. Ustedes también escucharon el Evangelio. Entonces, leyendo la historia del Evangelio, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer el Evangelio verdadero, intenta cumplir los mandamientos, intenta agradar a Dios, ¿no? Nuestra obra quiere recibir la salvación. Pensaban, Dios va a agradar cuando nosotros echamos, cuando nosotros mostramos, luego ayudando. Pero en realidad Dios no recibe de nosotros nada. ¿Sí? Ese es qué asco, dice, asqueroso de nosotros, en la Biblia leyendo. Entonces, antes de conocer muchas personas teniendo pecado en el corazón, o recibe por costumbre el bautizo en diferentes iglesias. Pero cuando conociendo el Evangelio verdadero, luego, verdaderamente, ¿no? Yo no puedo limpiar mis pecados. Yo no puedo agradar a Dios. Entonces, tanto tiempo yo esforzando eso en vano. En verdad, yo no puedo limpiar mis pecados por mi obra, ¿no? Por mi fuerza. Luego ahí encuentra el Evangelio verdadero solamente por la muerte, ¿no? Por la muerte del Señor Jesucristo. Jesucristo puede limpiar. Jesucristo es nuestro Salvador verdadero, ¿cierto, hermano? ¿No? Ahí entiende, luego ya recibe la salvación. Entonces, por la fe recibiendo la salvación, ya no hay pecados, limpios se quedan. Entonces, nuevamente recibe el bautizo. Por eso 2 veces alguien recibe. Antiguamente muchos hermanos salvos cristianos recibieron por esta situación. ¿Cuántas veces recibe el bautizo? 2 veces.
O sea, aquí alguna iglesia tiene un nombre, se llama Ana Bautista, Iglesia Bautista, pero Ana Bautista, ¿han escuchado? Ni una vez. Ni Ana Bautista, ¿qué quiere decir? 2 veces recibe el bautizo. 2 veces, Ana Bautista. Por eso la historia de la iglesia verdadera leyendo, cada etapa tiene diferente nombre por los cristianos. Recibieron bastante persecuciones. Entonces ahí algunos en el retiro también estaba preguntando, ¿no? Sí, yo recibí el bautizo antes, pero ahora yo recibí la salvación. Por la muerte de Señor Cristo, yo ya recibí, soy limpio, justo. Ahora yo puedo entrar al reino de los cielos por la gracia del Señor. Entonces puedo recibir el bautizo y pregunta, ¿puede o no se puede, hermanos? ¿Ya puede o no se puede? Puede, se puede. Si aún 2 veces, 3 veces, más importante, tener la fe, ¿no? Sí, tener la fe, la salvación, por la muerte de Señor Cristo, la sangre de Señor Cristo me limpió, soy limpio, perfecto, eso es más importante. Algunos también piensan el bautizo es la salvación, así preguntan. ¿Sí? ¿El bautizo es la salvación, hermanos? No, ya ustedes ya aprendieron y saben bien. O leyendo, sí, aquí y leyendo la Biblia, mucha parte sale sobre la salvación. Esta mañana quisiera hablar poco, ¿no? Esa parte, la salvación. Sí, la salvación explica más claro, ¿no? Como sobre una persona y se cayó en el río. Entonces en ese río esta persona no sabe nadar. Sí, no sabe nadar, pero ¿por qué entró al río? Entonces ahí estaba ahogándose, está muriéndose en el río. Entonces esta persona no quiere morir, ¿qué hace entonces en el río? ¿Qué hace? Intenta salvar a sí mismo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo intenta? ¿Ustedes han visto los perros cómo nada? Los perros. Sí, aquí aprendiendo natación, usted sabe, ¿no? Sí, hay manera de nadar. Pero uno que no sabe, ¿cómo así nomás así, no? Echa agua, ¿no? Entonces, más entra adentro, ¿no? Se ahoga más. Luego también toma agua, ¿verdad? ¿No? Porque sin saber nadar, se intenta salir del agua y tomando mucha agua. Por eso, mirando los que muerto en el río, en el agua, porque no sabe nadar, ¿verdad? ¿No? Mirando su estómago tiene llena de agua, que tomaron bastante, ¿sí? Aguas. Entonces, explicando sobre la salvación, que es un hombre está en río, pero no sabe nadar, está muriéndose. Entonces él no quiere morir, toda la fuerza intenta salir afuera, pero no puede salir porque no sabe nadar. Más esfuerza ese señor, más toma agua, ¿verdad? ¿No? Luego finalmente, perdiendo la fuerza y luego se ahoga y muere, ¿verdad? ¿No? Y muere. Entonces, mirando desde lejos, una persona, un hombre está en el río. Parece que intenta, ¿sí? Intentando lo mismo, ahí creo que va a morir. Por eso, una persona que sabe nadar, ¿qué hace? Entra, rescata, salva, ¿verdad? ¿No? Rescata y salva. Pero uno que sabe, desde el principio no entra y no saca. Ve la situación de ese hombre que está ahogándose en el río, ve su situación. Mirando ese hombre está intentando, ¿sí? Salir, ¿sí? Afuera, intenta. ¿Qué quiere decir? Todavía tiene fuerza, tiene fuerza. Cuando ve esta persona sigue intentando, tiene fuerza, entonces aunque otra persona sabe nadar, ¿entra? No entra. ¿Por qué no entra? Porque está muriéndose. Porque cuando entra tiene fuerza, ¿qué hace?
Esta persona mirando, una persona se acerca de mí, ¿sí? Quiere salvar, ¿verdad? ¿No? Quiere salir. Por eso agarra, ¿cómo agarra? Así agarra. Aunque no es su novio, ¿verdad? Novio. Agarra, muy fuerte agarra. ¿Sí? Como enamorador, ¿verdad? No fuerte. No quiere soltar, porque suelta, piensa que va a morir. Por eso agarra, donde sea agarra. Entonces, esta persona, aunque sabe nadar, pero esta persona agarra, ¿y cómo va a nadar? ¿Sí? Por eso, ¿ustedes han visto? Una persona entró, rescatar, pero dos murió. ¿Han escuchado? Todavía tiene fuerza, muy peligroso en ese caso. Por eso ya uno que sabe nadar y rescatar, esperando ese hombre que... ¿Por qué espera? ¿Por qué espera? Porque sálvame, sálvame, así pide en el río, ¿verdad? ¿No? Entonces, afuera espera. ¿Qué espera? Tomando cafecito, espera. ¿Por qué espera? Porque ahora entra, es muy peligroso. Como hablamos, explicamos, tiene fuerza todavía y cuando abraza, agarra y junto puede morir en el río. O sea, hasta que pierda toda la fuerza, espera. Pero ese hombre que está muriéndose en el río, mirando a ese señor afuera, solo espera. ¿Cómo va a pensar? Es malo, muy malo. Estoy muriéndome. ¿Por qué espera? Tiene que rescatarme, ¿verdad? ¿No? ¿Qué está haciendo? Ese malo. Ese señor quiere que yo muera. Ay, muy malo. Luego ya puede pensar. Pero ¿por qué espera? ¿Para qué? Pierde la fuerza. Cuando ya todo ya perdió, ¿verdad? ¿No? La fuerza, luego ¿qué hace? Ahogándose en el río, recién ya llegó ya mi tiempo ahora, dice, ¿no? Luego recién ya entrando, sí, nadando bien, ¿qué hace? Sí, agarrando cuerpo, porque el cuerpo estaba ahogándose. Agarrando cuerpo, luego saca afuera, ¿verdad? ¿No? Sí, luego rescata. Es más fácil eso. Otro caso que es, esta persona sigue pidiendo, sálvame, sálvame, ¿verdad? ¿No? Tiene fuerza. Entonces, ¿qué hace? Una persona sabe nadar detrás, para que no vea, ¿sí? Para que no vea, detrás, ¿sí? Aunque mirando ese hombre, mirando de frente, pero ese hombre que sabe nadar, por atrás, entra, acercándose a ese hombre que está muriéndose, ¿qué hace luego? Porque mirando tiene fuerza, ¿cómo puede echar, rescatar? ¿Qué hace? Con palito, ¡pah! Cabeza, ¿sí? ¿Por qué golpea? Porque tiene fuerza, ¿sí? ¿Cuándo más mejor para rescatar? Cuando desmayó, no hay fuerza. Si ahí tranquilo, ¿no? Tranquilamente puede traer un cuerpo, agarrando ya puede traer y sacar así fácilmente, puede rescatar. No solamente en el río, hermanos, eso como hablando de la salvación, ¿verdad? ¿No? La salvación sí o sí debe tener, ¿sí? Una persona que está muriéndose en el río. Luego él mismo no se puede solucionar esa muerte. No se puede salir. Por eso ¿quién necesita? Un Salvador. Un Salvador sí o sí debe saber bien nadar, rescatar y salvar. Y dos cosas debe tener. Así puede tener la salvación. Entonces así un hombre está muriéndose en el río, en el agua. Él mismo no se puede. Intenta más, esfuerza, más toma agua. Más sufres. Por eso otro que sabe nadar entra, luego rescata, llevando a la orilla del río y ahí deja. Luego cuando ve, respira o no respira mirando, no respira, ¿qué hace? Puede poner oxígeno, ¿no? Pusiendo oxígeno. Luego ahí
puede tener la vida. Entonces ese hombre cuando ¿sí? recibe la salvación, dice, ¿qué dice? Yo recibí la salvación. Ahí en ese momento usa, ¿qué usa? La salvación. Yo recibí la salvación. Yo estaba muriéndome, ¿en dónde? En el río, porque yo intenté, yo esforcé, yo echaba toda la fuerza, pero no podía. Ahí estaba muriéndome. Pero un hombre que sabe muy bien entró, me rescató, me salvó. Yo recibí la salvación por la gracia de ese hombre que sabe. Así dos cosas debe tener sí o sí. Ahí puede recibir la salvación. Entonces, igual, aquí los hermanos también están, ¿sí? En ese lugar no es el río, en ese lugar, ¿sí? Ese lugar, el Salón de Minero es en la avenida Prado. Aquí no hay río. Pero esta mañana también igualitos. En ese lugar, llegando los hermanos también, alguien muriéndose. ¿A dónde muere? ¿A dónde muere? En el pecado muere, sigue miente, sigue comete pecados, sigue sale maldad. Intenta, no voy a mentir, no voy a hacer mal las cosas, no voy a tener rabia, odia. Luego sigue intenta, ¿verdad? ¿No? Intentando, nunca puede solucionar. Sigue está, ¿sí? Viviendo en ese pecado, en esa maldad. Sigue. Entonces esta persona también está muriéndose. ¿En dónde está muriéndose? En el pecado. Cuando comete pecado, ¿usted se siente feliz? No, tristes, condena. ¿Por qué yo estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo así? Mi vida triste, condena. Luego también tiene miedos. Entonces así cada vez intenta más intenta, más esfuerza. Ve, no puede solucionar. Entonces yo voy a morir en el pecado. Yo esfuerzo e intento, yo no puedo solucionar. Cuando una persona se da cuenta, reconoce, estoy muriéndome. Yo no puedo solucionar ese pecado. En ese caso más fácil. ¿Por qué más fácil? Como un hombre está ahogándose, no hay fuerza, ¿verdad? ¿No? Entonces más fácil salvar. Un hombre sabe nadar y rescatar más fácil. Pero en el río está echando su fuerza, intentando. Esta persona muy difícil para salvar, rescatar. Igualito, hermanos. En nuestra vida también, tal vez usted también lo mismo está esforzándose, está intentando. No puede entender. Usted también esfuerza, algo esfuerza, algo intenta. No solamente pecado, hermanos, no solamente maldad. En su vida alguien intenta, intenta. ¿Qué intenta? Solucionar, mejorar, hacer bien, intentando, pero no se puede solucionar. Más se hunde, más se ahoga, así se siente. ¿Ustedes también? Es bueno entonces. Buenos, ¿verdad? ¿No? Usted se siente ahora, sí, más difícil, más sientes. Intento, pero yo pierdo, fracaso, no puedo hacer nada. Muy buenos. Porque ya Dios y trabaja en nuestra vida. ¿Cómo trabaja? Como han leído en la Biblia, un hombre está descendiendo de Jerusalén a Jericó. Entonces, descendiendo en el camino encuentra a los ladrones, ¿verdad? ¿No? Los ladrones. Entonces, ese hombre, ahí recibiendo los ladrones golpea, hiriéndose, despojándose, ahí deja. ¿Cómo se queda ese hombre? Medio muertos. Cuando quedándose medio muertos, ahí pasa un sacerdote, un levítico, luego un samaritano. Aquí samaritano es
es sombra de Cristo. Entonces, ¿qué hace ese hombre? Se quedó medio muerto, casi muerto, ¿verdad? No puede hacer nada. Entonces, así un samaritano, ¿qué hace? Él lleva, ¿cierto? ¿No? Sí, atiendes, luego echando aceite, vino, luego también vendando, luego lleva por su cabalgadura. ¿A dónde lleva? Al mesón lleva. Y todo hace. ¿Quién hace? Para que él le recupere, que se quedó medio muerto, para que él le recupere, para que nuevamente tenga la vida. ¿Sí? ¿Qué hizo? No hizo nada, ¿cierto? ¿No? ¿Quién hizo? Ese es un samaritano. Igual en nuestras vidas, uno que sabe, nuestro Señor trabaja, hace, guía, recupera, todo puede hacer. Problema, ¿qué es problema? Ese es un hombre que está ahogándose en el río, sigue, intenta, sigue, tiene fuerza, luego ¿qué quiere hacer? Quiere salvarse a sí mismo, quiere solucionar. En ese caso ya no se puede, ¿sí?, salvar. Aún sabe muy bien una persona profesional, pero no se puede. Entonces aquí en ese lugar, como hablaba, aunque no es el río, pero tal vez ustedes tienen pecados. También no quiere vivir esas vidas, luego tal vez intenta, esfuerza. Como ese hombre que está en el río, ¿cómo intenta? Así, ¿verdad? ¿No? Para salir a la orilla del río, ¿cómo debe hacer? ¿Usted aprendió natación? O atrás también. Así debe hacer. Pero uno que no sabe cómo hace, solo golpea agua, ¿cierto? ¿No? Golpea. Más toma agua. Nosotros igual, no sabemos cómo va a limpiar nuestro pecado, cómo va a solucionar nuestro pecado. Solo intenta así, más, como tomando agua, más sufre, más dueles. En nuestra vida intentas, pero más comete, más sufres. Luego se da cuenta, algún día va a entender. ¿Qué va a entender? Yo no puedo. Tampoco tengo fuerza, ya perdimos todos, ni modos, ¿sí? Dios recibe mi espíritu, luego corro casi ante Dios. No hay otra manera, Dios recibe mi alma. Yo no hay más fuerza, tampoco puedo hacer, ¿sí? Recibe mi alma. Luego ahí espera nomás, ¿sí? Todo deja, dejando luego corro, ya, ¿sí? Ahogándose. De repente, ¿quién? Un hombre, un salvador, ¿verdad? ¿No? Sabe muy bien. Entonces no hay más fuerza, más fácil, agarrando su cabello, luego llevando, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí su cuerpo agarrando o llevando, como un palito que está en el río, ¿cierto? Llevando, sencillo. Luego, y salva, y puede recibir la vida. Nuestra vida también igual. Si está mañana en ese lugar, usted también está intentando, está esforzándose en su vida para limpiar nuestro pecado. Intenta, no voy a rabiar, no voy a insultar, no voy a pelear, no voy a hacer maldad. Está intentando. ¿Usted solucionaron de esta situación? ¿Soluciona? Pero alguien está intentando, todavía tiene fuerza todavía. Todavía tiene fuerza. Y aquí, todo deporte también igual. Deporte. Todo deporte tiene que sacar la fuerza. Ahí debe hacer deporte. Cuando hace en el cuerpo tiene como fuerza, quiere hacer bien, más endurece, ¿verdad? ¿No? Más duro el cuerpo. Muy difícil. Debe sacar fuerza, ¿sí? Usted también han escuchado esa palabra. Cuando hace fútbol, es verdad, ¿no? Para patear bien, ¿cómo debe patear? Fuerte patear, claro, fuerte. Pero no debe
dar mucha fuerza ahí, dando, en vez de patear pelota, ¿qué patea? A la tierra patea, así, ¿verdad? ¿No? Mucha fuerza. Sí, todo deporte también igual, todo deporte igual, sacar esa fuerza. Entonces, en nuestra vida también, sí, esta mañana, escuchando sobre la salvación, una parte podemos ver, hermanos, de Romanos, si usted tiene el libro de Romanos, aquí Efesios dejando. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, desde el versículo 4 voy a leer 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí Dios está hablando, ¿no? Dios guía a nosotros, dice, en nuestra vida guía. ¿En qué manera guía? Con mucha paciencia, longanimidad, benignidad, guiando con ese corazón de Dios, cada uno de ustedes, nosotros guía, ¿sí? ¿Para qué en esa manera Dios guiando? Finalmente nosotros se arrepienta, dice, ¿sí? Arrepientas. Ya Dios, ¿por qué guía con mucho amor, con mucha paciencia cada uno de nosotros? La Biblia, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo guía a nosotros? ¿Para qué? Aquí dice, no, sí, te guía al arrepentimiento. Sí, eso, muy importante esta mañana, ¿sí? Entonces, versículo 4, ¿de qué debe arrepentirse? Explica. Dios con mucha paciencia, con mucho amor. Versículo 5, aquí explica. ¿De dónde tiene que arrepentirse? ¿De dónde? Ya, 5 encontraron. Ya juntos vamos a leer. Aquí ya se ve bien, ¿no? Adelante. 1, 2, 3. Si Dios esta mañana también guía a ustedes ahora, guiándos. Sí, con ese amor, con esa paciencia, benignidad, sí, guiando al arrepentimiento, dice. Ese arrepentimiento, ¿de dónde? Leyendo aquí dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido era. Por tu dureza es que quiere decir, tenemos cada uno carácter tiene. ¿Usted también tiene su carácter? ¿Le gusta su carácter? Pero no deja, ¿no? Sigue, ¿no? Sigue. Muy raro. No le gusta, dice, pero sigue. Aquí por tu dureza, ¿qué es? Esa es nuestra manera hablando, nuestra manera, ¿sí? Luego, nuestros pensamientos habla, porque eso se ve bonitos. Por eso, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazón no arrepentido, ¿qué quiere decir? Que su propio corazón está hablando esta mañana. Ya, ¿entiende, hermanos? Ya nuestra dureza sigue, quiere hacer, sigue. Mi manera, ¿sí? Nuestra manera. Luego, nuestro corazón no arrepentido, ¿qué quiere decir? Es nuestro propio corazón, sigue, desea ese corazón, ¿verdad? ¿No? De ahí quiere que se arrepienta, hermanos. Por eso Dios como guía, con mucha paciencia, con mucho amor, guiando a nosotros, hermanos, ¿verdad? ¿No? Entonces esta mañana ustedes también, escuchando, tengo mi dureza. ¿Qué es mi dureza? A mi manera, a mí me gusta, ¿sí? No quiere que me intervenga, esa manera quiero hacer. Yo he vivido así. ¿Por qué Dios habla?
Luego ese mi propio corazón a mí me gusta. Yo pienso que va a estar bien. Va a estar bien. ¿Por qué Dios quiere que yo cambies? Sí, hermano, cuando sigue por nuestra dureza, por nuestro propio corazón, no queremos arrepentirnos, ¿no? ¿Qué sucede eso? Versículo 5, ¿no? Aquí última parte que dice, vamos a ver. Ya, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sí, por estas, sí, por esto, por nuestra manera que no queremos dejar. También nuestro propio corazón sigue, queremos, por esto llega. ¿Qué llega? ¿Por qué llega? ¿Qué llega? Por eso llega dolor en nuestra vida, hermanos. Por eso llega dolor, sufrimientos. Esa mañana ustedes, tal vez en esta mañana alguien entre ustedes, alguien tiene dolor en su corazón. No tiene nadie. Tiene sufrimientos. Tiene queja. ¿Sabe por qué eso tiene acá? ¿Sabe usted por qué tiene eso? También preocupación tiene. ¿Por qué tiene? Porque no soluciono mi situación por eso. No, hermanos. No depende de situación, hermanos. ¿Sí? La Biblia dice por nuestro corazón. Esta mañana Dios guía a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que llegue ese arrepentimiento. ¿De dónde es? Que ya deja su manera. Deja tus propios pensamientos que ahora tiene ahora. Cuando no deja esto, usted va a vivir, sigue. ¿Cómo va a vivir? Con dolor, sufrimientos. Libro de Lamentaciones, vamos a ver, tiene usted. Libro de Lamentaciones, capítulo 3 voy a leer. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 33 voy a leer. Aquí puede proyectar, está. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 33. Aquí está, ¿sí? Ya voy a leer aquí, adelante, ¿no? Ahí rápido buscó, stop. Voy a leer, hermanos. Juntos podemos leer, ¿sí? Ya juntos, 1, 2 y 3. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ya, ¿y qué quiere decir, hermanos? Tal vez en nuestra vida llega aflicciones, sufrimientos, la tristeza, preocupaciones, tantas dificultades, problemas, situaciones. Dios se envió, ¿verdad? ¿No? Dios se envió. Por eso tenemos. Pero Dios, ¿qué dice? Dios, aquí versículo 33, no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Corazón de Dios verdadero, ¿qué es? No suframos nosotros, ¿verdad? No suframos. Luego, no tengamos el dolor en nuestras vidas. Pero ¿por qué si en nuestra vida tiene eso? Aflicciones, dolores. ¿Por qué tiene dolor? Nuestra dureza. Nuestra dureza, ¿qué quiere decir? Nuestra manera. Sí que queremos vivir nuestra manera. Luego, nuestro corazón no quiere arrepentirse. ¿Qué corazón hablando? Ahora en ese momento usted tiene ese corazón. Usted nomás sabe. Sigue agarrando ese propio corazón, ¿verdad? ¿No? Según ese propio corazón. Sigue agarra. No suelta, no deja. Piensa que me va a ayudar. Piensa que eso es bueno. Así agarra. Luego sigue nuestra manera. Sí, a mí me gusta esa manera de vivir.
manera de hacer eso. Pero esta mañana Dios te está hablando, hermanos. Hermanos, suerte. Dios está guiando, hermanos. Mirando cómo hablamos de ese hombre en el río, sigue, ¿sí? Tiene fuerza, sigue, intenta su fuerza, su manera. Tiene que dejar, mejores, entrar adentro agua, corro, luego ya sigue ahogando. Así, esperando Dios ahora. Entonces un Salvador entra fácilmente, luego ya rescata, da vida, da toda la necesidad, da para que recupere, para que tenga la vida, para que viva felizmente. Todo ya está preparado. Pero impide, ¿qué impide? Él sigue en el agua, echa, fuerza, intenta. Cuando no ve, ese hombre afuera está esperando nomás a mí. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Señor, ayúdeme, estoy muriéndome. Pero no ayuda, ¿verdad? ¿No? Entonces insulta. Maldito sea, ¿por qué mira nomás a mí? Porque no me ayuda, no me, estoy muriéndome. Igualitos, hermanos, nuestra vida, pedimos a Dios, oramos a Dios, ¿verdad? ¿No? Pero sigue intentando nosotros mismos, tenemos fuerza, intentas. Luego, ¿qué dice? Dios, ¿qué me ayuda? Así dice. ¿Qué hace? Estoy muriéndome. Luego sigue, intenta, sigue, es fuerza, su manera, su propio cuerpo, sigue. Dios no se puede ayudar. Como esta persona sigue intentando, sigue fuerza, ¿cómo va a entrar y rescatar? Por eso esta mañana Dios se está hablando, ¿sí? Arrepentirnos. ¿De dónde arrepentirnos, hermanos? ¿De dónde? De nuestra manera. Es dureza. Tenemos nuestra manera, ¿cierto? ¿No? Ya, libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos, esta mañana, ¿sí? Estamos buscando diferentes libros. Apocalipsis, libro, capítulo 21. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 8 voy a leer. Ya voy a leer, hermanos, aquí adelante, ¿sí? Más rápido está buscando. En su cuaderno puede anotar luego, cuando regrese en su casa, puede ver. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice aquí en ese libro, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, explica quién va a entrar en ese lago con fuego, azufre. Ese lago, ¿qué es, hermanos? Infierno, ¿sabe, no? Castigo eternos. Ahora usted tiene esa carne ahora, ¿sí? Alguien suavitos, algunos muy duros, esa carne, ¿verdad? ¿No? Tiene. Algunos cuadrado, algunos redondo. Pero con esa carne puede subir al cielo, hermanos. ¿Usted vio película con moto manejando 100 kilómetros por hora? 200 kilómetros por hora, corriendo, ¿qué pasa? Esa carne parece va a caer, ¿cierto, no? Imagínese, para ir al cielo, al universo, ¿cuánta velocidad tiene que ir? ¿Sí? Imagínese, esa carne va a aguantar. Entonces, ¿cómo ese cuerpo va a ir al cielo? No se puede, es imposible. Por eso, leyendo la Biblia, dice, si esa carne va a transformar. ¿En qué manera va a transformar? No va a pudrirse, no va a morir, eterno. Con ese cuerpo, uno que recibe la salvación, eternamente entra al cielo. Otro que no recibe la salvación, eternamente entra ese lago con fuego, azufre. ¿Qué quiere decir? Dolor eterno, no muere esa carne. Imagínense,
Ese mundo también, tantas aflicciones, sufrimientos, dolores. Imagínense ese lago eternamente recibiendo. Por eso la Biblia dice, si se puede, no entre a ese lugar. Si su brazo comete pecado, ¿qué hace? Mejor corta, luego no entra, mejor ahí entrando eternamente. Aquí quien entra entonces es el lago. Aquí leyendo, ¿no? Los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. Ellos son dignos de entrar, ¿cierto, hermanos? Son malos pecadores, ¿verdad, no? Ellos son dignos de entrar ahí, son malos. Hicieron malos pecadores, ¿cierto, no? Pero primera parte sale, ¿sí? Los cobardes e incrédulos. ¿Lo que hicieron comparando? Los fornicarios, los también hechiceros, también homicidas. Ellos son malos verdaderos, pero aquí incrédulos. Incrédulos, ¿por qué entra ese lago con fuego, azufre, infiernos? Incrédulos, ¿qué hizo malo, hermanos? Incrédulos, ¿por qué entra ahí? Primera parte sale, los cobardes. Luego, incrédulos, primera parte sale. Luego, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras. Según nuestro punto de vista, los homicidas, ellos más peor, más malos, ¿cierto, hermanos? Pero en la Biblia es diferente, hermanos. Para Dios, ¿quién es más malo, sabe? No como incrédulos, hermanos. Homicidas, mató, fornicaron, adulteraron, robaron. Los más malos, ¿cierto? Es digno de entrar al infierno. Pero Dios, para Dios, poco diferente, hermanos. ¿Por qué puso primera parte los cobardes? Luego, incrédulos, hermanos. Usted conoce la esposa de Abraham. Se llama Sara. Dios habló. Sara, no se preocupa. Tú vas a tener tus propios hijos. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Pero pasando el tiempo, Sara mirando, soy vieja, tiene edad. Mi esposo también ahora tiene bastante edad, ¿sí? Como abuelos. No tiene fuerza, mirando la condición y no va a tener. No se puede, también estéril, Sara. Entonces, Sara, escuchando la palabra de Dios, no creyó, ¿sí? Porque Dios dice que va a tener mis hijos, pero Sara pensaba, ¿qué pensaba, hermanos? ¿Va a tener o no va a tener? No puede, yo no puedo, ¿sí? Y no creyó, no podía creer, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, siendo vieja, no tengo mi propio hijo, ¿qué será mi futuro? ¡Qué vergüenza! La gente, ¿qué me va a mirar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a hablar a mí? No puede ser, ¿qué voy a hacer? Luego mirando su manera. ¿Qué manera? Manera humana, ¿verdad? ¿No? Sí, soy vieja, pero mi esclava Agar es jovencita, tiene fuerza. Tal vez mi marido, si duerme con mi esclava, ahí puede tener o no puede tener. ¿Puede tener o no puede tener? Puede tener. Ella así decidió, ¿verdad? ¿No? Luego, amor, duerme con esclava Agar. Ahí yo puedo tener mis hijos. Luego, y metió sus esposos con sus esclavas. Ahí nació, ¿cómo se llama? Ismael nació, Ismael, hermanos. Sara, escuchando la palabra de Dios, no creyó. Incrédulos, ¿sí? Desconfianza. Dios dice que yo puedo tener. No, soy vieja también, además soy estéril. ¿Cómo va a tener? No puedo. Dios no se puede. Aún Dios poderoso no se puede. Luego Elia, ¿sí? Incrédulos, no podía creer.
luego buscando su manera humana. Hay posibilidad. Agar es una joven, luego tiene fuerza, luego decidió, ahí nació Ismael, hermanos. Hermanos, ¿por qué en nuestras vidas sale maldades? ¿Por qué comete pecados en nuestra vida? Porque no creen en Dios. Porque nosotros inclinamos nuestras maneras. Porque hacemos nuestra manera posibilidad, ¿verdad? No, porque hacemos. De ahí sale, ¿de dónde? Incredulidad. No creemos. Dios dijo, Sara, tú vas a tener tus propios hijos. Tú vas a tener sí o sí. Va a cumplir. No se preocupa. Pero Sara mirando las situaciones, no puedo. ¿Qué quiere decir? Dios no puede dar a mis hijos. Dios no se puede. De esa incredulidad comete pecados en nuestra vida. Desvía. Luego, ¿por qué? Si nosotros decidimos nuestra manera, de incredulidad sales. Por eso los incrédulos que no creen en Dios, por eso comete pecados. Luego sale, ¿verdad? ¿No? Ese desviándose. Una parte de la Biblia podemos buscar, ¿sí? San Marcos capítulo 11. El versículo 24. San Marcos capítulo 11, versículo 24, voy a leer. Creo que es solo un versículo, creo que usted también ya conoce, ¿no? Varias veces escucharon. Juntos podemos leer. Sí, juntos, ya. 1, 2 y 3. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén, hermanos. Que Dios nos quiere dar, todo quiere dar. Pero alguien recibe, alguien no recibe. Diferencia es, Él ofrenda bien, o Él cumple mandamientos y no depende de esto, hermanos. Él congrega bien a la iglesia, cada domingo puntual viene, temprano viene. Por eso Dios oye. O ese hermano no congrega a la iglesia, ese hermano no ofrenda ni diezma, tampoco limpia, hace bien en el salón. Por eso Dios no oye su oración. No depende de esto, no. Aquí leyendo, ya. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios sí o sí quiere dar, todo quiere dar, nos quiere ayudar. Pero ¿por qué nosotros no recibimos? ¿Por qué no recibimos? Muchas personas hoy en día creen en Dios. Yo pregunto, Señor, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Señor, ¿usted tiene pecado en su corazón? Sí, yo tengo, dice. Entonces usted cuando congrega a la iglesia, ¿qué pide a Dios? Yo pido perdón, perdóname mi pecado. Perdón, perdóneme mi pecado. Luego pidiendo, orando, Dios va a dar perdón del pecado o no va a dar. Va a dar, dice, va a dar. Sí, pero aquí una palabra es muy importante. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuándo recibe? Dice, ¿cuándo? Pidiendo, orando, luego creer. ¿Qué creer? Lo que usted pidió, lo que oró, ¿verdad? ¿No? Creed. Todo lo que yo pedí, oré, Dios me va a dar. Sara oró a Dios. Dios, quiero tener mi propio hijo, dame. Soy una anciana, abuela, tengo edad, hasta tengo estéril, sí, estoy estéril. Ya no puedo, ¿sí? Físicamente. Pero Dios todo puede hacer, yo creo, usted me puede dar. Si creyendo, ya Sara va a creer, ¿verdad? ¿No?
Sí, no va a tener miedos. Luego no va a mirar su esclava Agar, porque Dios me va a dar. ¿Por qué estoy pensando de esa manera? Agar esclava, que duerma con mi marido. Igual esta mañana aquí, si una vez más podemos leer juntos todos. Ya, atrás también, hermanos, todos. ¿Se ve bien? Ya, una vez más. 1, 2 y 3. Por tantos, amén, hermanos. Sí, no solamente pedir, orar, luego sí o sí, creer, creyendo, Dios todo va a dar, dice. Como hablamos hoy en día, mucha gente pide perdón a Dios. Pidiendo el perdón de nuestros pecados, Dios oyó, escuchó. 2000 años atrás ya envió su Hijo Jesucristo. A través de Jesucristo ya perdonó nuestros todos pecados. Ya limpió nuestros todos pecados. Pero el problema es, cree, no cree. No cree. Por eso no hay perdón en su corazón. Sigue, pide, perdón. Si Jesucristo murió, cuando murió en la cruz, ya perdonó nuestros todos pecados para siempre. Ya limpió. Entonces, ¿ya necesita pedir perdón, hermanos? Ya no va a pedir. ¿Por qué pide entonces? No cree, ¿verdad? No cree. Ya, Romanos, vamos a ver, Romanos capítulo 10. Eso leyendo terminamos. Romanos capítulo 10, el versículo 9, voy a leer. Ya 10, Romanos capítulo 10, el versículo 9, voy a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí explica cómo puede ser y salvos. Si hoy en día muchas personas, algunos también piensan, si como hablamos, ¿no? Cumpliendo bien todas las leyes de Dios, luego sirviendo bien, luego sí, apoyando, ayudando a las gentes, hay como nuestra buena obra. Entonces va a ser salvo. Dios va a dar la bendición, piensa. Pero aquí explica muy bien, detalladamente, ¿no? ¿Cómo puede ser salvos? Si para ser salvo aquí primero, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Primero, confesar, Jesucristo es mi Señor. Aquí está, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor, ¿qué quiere decir? El mi Salvador, ¿verdad? ¿No? Mi Salvador, mi dueño, ¿verdad? ¿No? Sí. Luego, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si Jesucristo murió, ¿por qué murió en la cruz? Por nuestros pecados. Jesucristo no tenía pecado, Hijo de Dios. Pero ¿por qué murió en la cruz derramando su sangre? Por nuestra maldad, por nuestros pecados. Luego Jesucristo murió, luego tercer día resucitó. ¿Sí? ¿Por qué resucitó? Ya pagó nuestros todos pecados. Ya limpió nuestros todos pecados. Ya perdonó. ¿Sí? Por eso los que creen, ¿qué quiere decir? Jesús es mi Salvador. Yo debería morir, pero Jesús es mi Salvador, mi dueño. Yo ahora seguiré a Él. No viviré como antes, según mi deseo de la carne. No viviré según mi manera. No viviré según mi propio corazón. Así confiesa. ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué hace?
Confiesa, ¿verdad? No, confesar. Ya, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ya, ¿ustedes pueden confesar esto? Ya, Jesús es mi Señor. Ya, si voluntariamente no quiere confesar, no hágalo. Voluntariamente. Ya, yo voy a contar 1, 2, 3. Entonces, antes Dios puede confesar. ¿Está bien? 1, 2, 3. Parece 10 personas nomás, ¿sí? Otro no es su Señor, ¿no? Usted sigue dueño haciendo. Ya, ¿quiere confesar todos? Ya, 1, 2 y 3. Ya, Jesús es nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? No solamente boca, creer, ¿verdad? ¿No? Creer, ¿qué quiere decir? Ya no vive según mi deseo, no soy dueño, no decido nada de mí. Señor, ¿voy a comer o no voy a comer? Señor, ¿voy a dormir más o no voy a dormir más? Señor, yo quiero mentir o no voy a mentir o voy a mentir. Señor, ¿voy a cometer pecado o no voy a cometer pecado? ¿Quién decide, hermanos? A usted decide, sigue. Piensa que usted puede dirigir bien. Yo soy mejor que el Señor. Por eso yo decido todo, mi vida. ¿Voy a estudiar o no voy a estudiar? ¿Voy a casarme o no voy a casarme? ¿Voy a hacer esto o no voy a hacer? El Señor es mi dueño. Él me ama. Él mejor que yo. Usted es mi Señor verdadero. Desde ahora, usted es mi Señor. Usted todo decide de mi vida. Porque yo decido fracaso, sufrimientos, otra vez va a caer pecados. Yo no quiero vivir así. Yo era mi dueño anterior. Pero yo no ahora. Ahora usted es mi Señor, dueño. Confesamos. Amén, hermanos. Luego, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Creyeres en tu corazón, Jesucristo murió por mi pecado, por mi maldad. Luego Él resucitó, Él perdonó, limpió nuestros todos pecados, desde pasado, ahora, hasta más adelante, futuro, hasta que en muertes, Jesucristo todos pecados ya limpió, pagó a través de su muerte. Luego resucitó. Creyeres. ¿Qué creyeres? Esto creyeres. ¿Sí? ¿Creyeron? ¿Creyeron? Ya, entonces, ya confesamos. Yo creo, señores, a Jesús mi Señor. Luego, cuando Jesús murió, ahí pagó mis pecados todos. Luego cuando resucitó, ya solucionó. Ya perdonó mis pecados todos. Ya. ¿Así puede confesar? Ya, con la cuenta 3. 1, 2, 3. Desde primero, ¿sí? Sí. Ay, yo no estoy guiando bien, parece, ¿sí? Por eso. Ya, primero a Jesús mi Señor. Luego Jesús murió en la cruz y resucitó. Así limpió mis pecados todos. Hasta aquí. ¿Ya le recuerda bien? ¿O muy largo? Ah, usted muy inteligente. ¿Sí? Entonces con la cuenta 3. 1, 2 y 3. Otra vez. Sí, dice, pero sí, olvidaron rápido. Sí, ya otra vez. Ya. Jesús es mi Señor. Jesús murió en la cruz y resucitó. Sí, ahí limpió mis pecados, todos soy salvos, limpio, ¿no? ¿Está bien? Muy largo. Entonces voy a hablar primero.
Luego usted puede repetir. Eso mejor, sí, está bien. Sí. Jesús es mi Señor. Jesús murió en la cruz. Y resucitó. Así limpió mis pecados todos. Soy salvos, limpios. No tenemos pecado nada. Así creer. Amén, hermanos. Los que confiesan, luego creer en tu corazón. Como hablamos, pidieres, orando, creer. Mucha gente pide, ora, pero en su corazón no cree. Por eso, por esa incredulidad, busca, ¿qué busca? Su manera, ¿sí? Cumplir mandamientos. Quiere agradar a Dios. Como Sara, buscando esclava, Agar, ¿cierto? Luego comete pecado. Después de cometer el pecado, se siente triste. Luego condenaciones. Así Satanás hace su instrumento, esclavo, Satanás. Pero como ahora nosotros confesamos, Señor, Jesús es mi Señor, usted es mi dueño. Desde ahora usted decide, yo recibiré su guía porque usted me ama. Usted mejor va a dirigir mi vida. Yo no puedo dirigir mi vida, tampoco mis hijos, tampoco mis matrimonios, tampoco nada. Desde ahora, Señor, usted es mi dueño. Luego, confesando, creyendo, ¿verdad? ¿No? Jesús murió y resucitó. ¿Qué quiere decir? Él me ama. Luego me ha dado esta salvación. Ya, versículo 10. Aquí está, ¿sí? Siguiente, versículo 10. 10, aquí está. ¿Sí? Ya, ¿podemos leer juntos? Ya, 1, 2 y 3. Sí, con el corazón se cree, hermanos. Creer muy importante en nuestro corazón, hermano. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermanos. No primero la boca, primero en el corazón. En el corazón cree, sale la boca. Eso es la vida de creencia. Esta mañana usted cree en su corazón, Jesús es mi Señor. En su boca va a salir, sí, Señor. Usted me dice así, sí, Señor. Amén, hermanos. Sí, luego, sí, según mi punto de vista, eso es dificultad. Pero yo creo, eso Señor va a cambiar, va a dar la bendición, así va a salir la boca, hermano, ¿no? Primero, en nuestro corazón. Pero en su corazón no cree. Ay, Señor, usted no me ayuda. Difícil esa situación. No se puede. Estoy triste. Estoy lleno de tristeza. Estoy muchas preocupaciones. Así boca va a salir. ¿Ya puede entender, hermanos? Depende en sus corazones. Yo creo, Señor es mi dueño. Jesús me ama. Por eso esa situación también, Él va a cambiar. Eso también va a solucionar. Luego confirma, por la boca confirma. Pero los que no creen en el primero, en el corazón, Señor, difícil, no puede. Me llega tristeza, desesperanza. Así confirma por su boca, no está creyendo esta persona en su corazón. Por eso podemos saber, podemos distinguir. Muchas personas dicen, ¿usted cómo sabe que va a ir al cielo? ¿Usted cómo sabe que va a ir al infierno? Todos sabemos. Usted puede ir ¿a dónde? Al cielo. Usted va a ir a ese lago con fuego, azufre, porque por su boca confirma esta persona creyendo o no está creyendo. Amén, hermanos. Hermanos,
todos hermanos, pidiendo, orando, creer. Dios va a solucionar. Dios va a cambiar. Dios todo va a dar. Luego pueden vivir, ¿no?, con nuestro Señor felizmente. Hasta aquí, ¿no?, esta mañana compartimos, ¿no? Esta mañana tenemos primero, ¿no?, oramos, ¿no? Primero orando, luego informe el balance de la iglesia. Entonces primero oraremos. Dios Padre, esa mañana nosotros hemos leído Efesios capítulo 2. Ese mundo Satanás pone nuestros deseos, luego y hace vivir una vida pecaminosa. Porque pensando nosotros, nuestra manera, nuestros pensamientos, va a guiar bien, va a estar bien, pero Satanás engañando por nuestras maneras, nuestros deseos, luego finalmente y fracasa y sufres. Pero gracias a Dios, Jesucristo vino a este mundo, luego murió por nuestros pecados. Después de morir, luego resucitó, resucitando, justificando a Dios. Mira, a todos nosotros recibimos la salvación. Jesús por su sangre pagó nuestros todos pecados. Ahora no tenemos pecados, somos limpios y justos. Esta salvación que hemos recibido no por nuestra obra, sino la gracia de Dios, el amor del Señor Cristo. Por eso Efesios dice, somos salvos por gracias, porque no hicimos nada. Esta mañana todos los que creen en el Señor, Jesucristo es mi dueño. Jesucristo limpió, perdonó nuestros todos pecados, serán salvos. Este es el Evangelio. Deseamos predicar, llevar toda parte de Bolivia, que todas las personas puedan recibir la salvación, recibir ese gran amor del Señor Cristo. Luego queremos que sea como nosotros, un predicador, un testigo, transmitiendo y llevando ese amor del Señor Cristo a todas las personas. Esa mañana agradecemos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, hermano, esta mañana el informe hay. Sí, esta mañana. Sí.